Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 1145 del manga de One Piece. Sí, guardianes del manga del One Piece, y en este caso este capítulo número 1145 titulado Incendio en la ruta octava del segundo distrito forestal. Vaya nombre más rimbombante. Y tras un capítulo 1144, la verdad bastante transitivo, que nos dejó ese detallito del robot de hace 3000 años, veremos qué ha ocurrido esta semana. Así que vamos allá, guardianes. Y bueno, guardianes, pues este capítulo 1145 vuelve a tener una portada de la mini historia de Yamato y su viaje o peregrinación por los diferentes templos de Wano, volumen 30, y vemos cómo Ultis, tras ser, en este caso, liberada por parte de Yamato de las garras de Huihu que vimos en portadas anteriores, pues está muy alegre de que Page One, de su hermano, haya sobrevivido, pues en este caso, a estas torturas infligidas por Huihu, que ya no ocurrirá, ya que Yamato se lo ha ventilado de un solo ataque. Bueno, pues seguimos con esta mini historia que por ahora, como os comento ya en capítulos anteriores, no está siendo especialmente interesante. Dejando ya la portada y la mini historia, este capítulo 1145 comienza en el mundo infernal, con Zoro, Sanji y Goldberg, ya sabemos, uno de los miembros de los nuevos piratas gigantes, enfrentándose a una bestia gigantesca llamado Grogisaurus, a la que acaban sin demasiado problema, aunque lo más interesante es cuando esta bestia les va a atacar. Goldberg saca una especie de puerta con ojos llamada Nash, que claramente, guardianes, es un homie de los de Big Mom. Y aquí explica Goldberg que lo trajo su padre tras pelear con Big Mom, lo que es, pues en este caso, un guiñito, una referencia relacionada, y en este caso a esa relación, a esa mala relación que tienen los gigantes con Big Mom. Y cambiamos de escenario, guardianes. Pasamos a Loki, que comenta que los caballeros sagrados están en Elbaf y fueron los causantes de sus heridas, además de que son miembros del gobierno mundial. Mientras esto lo comenta Loki, Zoro, Sanji y Goldberg vuelven con la bestia cazada, la cual van a utilizar para comer y que Loki se vaya recuperando de sus heridas. Zoro aprovecha para cuestionar a Loki sobre su trato y la información sobre Shanks, pero este se rehúsa a darla, ya que sigue encadenado, aunque le dice a Luffy que entiende sus ganas de conocer información sobre un pirata que admira desde niño, ya que él también de niño admiró a un pirata. Y este guardián es nosotros que Rosdi Sebek. Y entramos, pues en este caso, en un mini flashback con el pequeño Loki pidiéndole ir con él al propio Rox. Estilo un poco, claramente, paralelismo y referencia al primer capítulo del manga de One Piece, cuando Luffy de niño se lo pidió a Shanks. Pero al ver que este le dice que no, le reta a una pelea donde Rox le vence sin problemas y sin piedad. Vemos cómo usa su espada, incluso se la clava a Loki, lo que demuestra en este caso pues lo diferente que es Sebek al propio Roger, sentenciando Loki: lamentablemente yo nací en la era equivocada. Con esta afirmación de Loki, Oda nos cambia de escenario y nos lleva al gran Eric, en este caso con Dory, Brogy y Scooper Gavan, que acaban sin problemas con las representaciones de los monstruos, ya que al final, como dice el propio Scooper Gavan, son representaciones imaginadas por los niños, sin saber o sin conocer lo que es realmente el monstruo que están representando y el poder que tiene, advirtiendo Scooper Gavan que quedan 3 enemigos que se están intentando ocultar, pero con su haki de observación los puede sentir sin problemas, pero dejando una afirmación inquietante: si ni siquiera Elbaf es un lugar seguro, eso quiere decir que el final de los tiempos está cerca. Y que lo diga esto una de las alas del antiguo rey de los piratas, que fueron los únicos que consiguieron llegar al One Piece, es bastante inquietante.
Y tras la advertencia de Scooper Gavan ya entramos en la parte final del capítulo y cambiamos al escuadrón de bomberos de Elbaf intentando sofocar el incendio para intentar evitar que los niños que están dormidos y que están siendo guiados hacia dicho fuego se quemen, mientras Saul se ocupa del Fenrir, de los sueños que vimos provocados por los niños que apareció en el capítulo anterior e intentó atacarle. A todo esto, los Kaminokissinan siguen esperando y vemos cómo Sommer le comenta a Gunko que los niños despertarán cuando se estén quemando. Esta lo confirma y sádicamente, la verdad, Guardianes, muy sádica aquí. Gunko añade que llamarán a sus padres con unos gritos agonizantes, pero solo encontrarán sus huesos carbonizados. Sin embargo, cuando todo esto parece perdido, vemos cómo aparece Jinbe con su Ippon Zeoi o lanzamiento sobre el hombro de mar de nubes para detener el fuego subido en la embarcación de Colon, que ya vimos también en el capítulo anterior, que está totalmente emocionado al ver que han salvado a sus amigos, y eso que, como ya sabemos, son un poquito malos con él o no le caen, en este caso, bien por esta tendencia que tiene Colon a la guerra. Pero Oda nos tenía preparados una pequeña sorpresa o cliffhanger, y es Gunko llegando a la cubierta del barco de Colon en pose amenazadora, y la pregunta clara es, Guardianes, con este final de capítulo, ¿veremos el secuestro del hijo de Scooper Gavan por parte de de Gunko? Y ahora, Guardianes, entrando en lo que es la parte del análisis de los puntos más interesantes del capítulo. A ver, el primer punto, creo que es interesante, es pues ese momento que nos regala Oda de Zoro y Sanji, pues en este caso trabajando juntos, que lo hemos visto pocas veces, pero siempre mola. Pero de ahí lo más interesante es al final este homie que saca Goldberg, y sobre todo la explicación de por qué lo tiene. Es decir, que en su momento su padre participó en una guerra contra Big Mom. Y en este caso, ese homie es lo que, digamos, traído como recuerdo o como tesoro de esa batalla. A ver, conocíamos que había la enemistad y en este caso los problemas que hubo entre los gigantes y la propia Big Mom, después de lo de Lola y el propio Loki, pero joder, no se había, o no me acuerdo yo creo que no se había comentado nada de una batalla entre los piratas gigantes y Big Mom. Y claro, viendo la magnitud que sería eso, joder, que Oda no lo diga así, no nos muestre por lo menos un capitulito, unos paneles de esa batalla, hostias, me lastima, aunque no sé, si lo ha metido aquí Oda, no me sorprendería que en algún momento nos diera algún panelito un poco así, estilo fanservice, pero bueno, estaría interesante. Luego el segundo punto, es decir, esa relación de Loki y Rox Dixebe, que en este caso un poco esa admiración que tiene hacia él, o que tuvo de pequeño hacia él, un poco claramente haciendo un paralelismo con lo que ocurre con Luffy y Shanks, y lo que yo creo que con el paso de los capítulos nos va quedando claro es que, vamos, hay gente que todavía duda que si veremos en este caso un flashback del incidente de God Valley, si veremos un flashback de Sebek. Creo que por la importancia que está empezando a coger Sebek en el sentido de sus conexiones con personajes que tienen pinta que van a ser muy muy importantes, como es el caso de Loki, pero bueno, eso podemos hacer ese paralelismo también con Luffy y Barba Negra, este círculo Hige, un poco Roger y Rox Sebek. Luego los miembros de su tripulación, es decir, monstruos como Kaido, como la propia Big Mom, Shirohige. Es decir, creo que es un personaje que ya tiene tanta conexión en tantos diferentes personajes que tienen mucha importancia, que no tener por lo menos un flashback de saber quiénes sus motivaciones, además, al ser un pirata tan poderoso y tan diferente en cuanto a su forma de actuar en comparación con Roger, porque lo hemos visto aquí en la propia pelea con Loki contra un niño, atacarle con la espada, para que el propio Shirohige se lo reprocha en el mini flashback. Joder, creo que hace imposible que no tengamos algún tipo de flashback o contexto del personaje. Además, creo que el mantenerlo en esa oscuridad, en ese diseño, no queriendo mostrar
realmente cómo es, para mí es porque Oda lo está reservando para un momento en concreto. ¿Qué momento? Hombre, lo que podría ser un buen momento, veremos. Pero yo creo que esto va a ser, pues, más que eso, seguir dando conexión al personaje y también hacer lo que comentaba del paralelismo. Es que no lo sé, no sé cuándo será el momento, pero vamos, yo es que estoy convencido de que Oda no va a dejarla pasar la posibilidad de darnos un contexto de Sebek y un incidente como God Valley. Hay mucha gente que piensa o que tiene la teoría de que esto se verá en una película. Yo creo que vamos, viendo el hype que genera este personaje, el incidente de God Valley también, creo que para mí sería un error no meterlo en la propia obra original. Así que yo creo que va a pasar y creo que es necesario por la importancia que ha cogido. Y luego el último punto, Guardianes, que quiero analizar, pues más que lo que es el cliffhanger de la aparición de Gunko en el barco de Colon, como también Jinbe ha conseguido parar el fuego, lo que me pregunto es cuál es realmente el plan de los Kami no Kishindan. Porque, a ver, el plan, digamos, la primera opción era intentar, convencer a Loki para que se una a los Kami no Kishindan. No ha salido, han optado por una segunda vía, que es la de secuestrar a los niños para obligar, en este caso, a negociar entiendo a Elbaf para que se una al gobierno mundial. Pero, a ver, viendo el sadismo de Gunko y la sensación de que hubiera dejado morir a los niños calcinados si no llega a ser por Jinbe, me hace pensar que, no sé, me ha sido algo raro porque al final sí te muestran el sadismo, que es lo que son al final, van a ser los antagonistas, los enemigos de los buenos, entre comillas. Al final siempre la palabra bueno, malo, siempre tiene muchas acepciones y muchas concepciones. Pero es que si lo planteamos desde el punto de vista de este supuesto plan, que se quemen los niños, pierdes tu poder negociador para que el se una. Claro, ya saben que el gobierno mundial está en Elbaf, ya se ha incluido ahí. Es decir, te vas a poner a una nación súper guerrera, que es verdad que ha cambiado su mentalidad por las políticas de Harald y todo esto, pero ahora mismo te la estás poniendo en contra y sigue teniendo un gran poderío. Entonces, hostias, al final Jinbe ha salvado a los niños, pero también ha salvado el plan de los Kami no Kishindan, porque siguen teniéndolos dormidos y controlándoles. Así que me ha sido raro, a no ser que esto sea otra distracción, es decir, que al final estas representaciones de los monstruos, que el propio plan que parecía de los Kami no Kishindan escondan una tercera opción que ahora mismo no vemos. Puede ser a lo mejor que el objetivo realmente sea secuestrar solo a Colon, al hijo de Scooper Gavan. No parece porque por la reacción de Gunko en este caso en el barco no parece, y se hubieran dado cuenta porque joder, secuestran a todos menos al objetivo. Pero no sé, a mí esto me ha... No sé a vosotros, pero a mí me ha chocado bastante que estuvieran a punto de perder todo su poder negociador o el plan para el que habían llegado a Elbaf y les pareciera que les daba igual. Así que a mí me ha parecido raro, pero también me genera pues bastante curiosidad, la verdad. No sé, me dejáis en comentarios por qué creéis o por dónde veis que pueden salir los Kami no Kishindan y el plan al final real que tienen en Elbaf. Y ahora sí, Guardianes, entrando ya en la opinión general del capítulo. Pues a ver, Guardianes, tengo que decir que es otro capítulo bastante transitivo, de transición, un poco al estilo del capítulo número 1144, aunque tengo que decir que este capítulo me ha gustado más porque tiene más cositas, pero también es un poco lo que os decía en el capítulo anterior con respecto a Oda. Se le viene un momento muy dulce a la hora de, narrativamente hablando, en cuanto a la historia, porque yo creo que ya lo he dicho en varios capítulos, este tipo de capítulos en otros arcos creo que hubieran sido todavía más pesadotes si no nos hubieran dado cositas. Es que aquí te dan un poquito lo de Big Mom y los homies,
el momento del flashback de Loki, se ve su paralelismo con Luffy y Shanks, el ver cómo al final han conseguido evitar ese fuego, ahora llega Gunko a donde están los Mugis y Colon, lo que va a producir un primer enfrentamiento de los Mugis y los Kamino Kishidan. Veremos si al final en este arco se va a producir un enfrentamiento gordo de todos los Mugis contra todos los Kamino Kishidan. Yo creo que no, me da la sensación de que no va a ser así. Esto va a ser como una probadita que nos va a dar Oda del poder de los Kamino Kishidan para, ya en un futuro de la Gran Guerra, ver realmente buenas peleas. Creo que, como ya comenté al principio del arco, creo que este arco va a ser más un arco de revelaciones que de grandes peleas. Veremos. Yo sigo pensándolo, porque creo que no hayan aparecido todos los Kamino Kishidan me da esa sensación. Si hubieran aparecido todos, ya las vibras serían otras. Veremos cómo va evolucionando, pero por ahora, la verdad, tengo esa sensación. Y lo dicho, un capítulo transitorio, pero un buen capítulo con cositas y en este caso, pues con más misterios de un personaje tan interesante como Ross Disebe, que no sé, guardianes, si vosotros tenéis ganas de verlo. Y poco más, guardianes, por nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 1145 del manga de One Piece, del One Piece, pues ya sabéis, darle like si te al vídeo, suscribiros al canal para más contenido de manga, anime, bueno, ya sabéis, un poquito de todo. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, qué es lo que os ha parecido más interesante, si creéis que vamos a tener ese contexto de Rox Disebe aquí, un poco también el incidente de God Valley, y cuál creéis que es el plan realmente de los Kamino Kishidan. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.